Bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar con una serie de predicaciones que se llaman Vidas con Límites. ¿Cómo se llaman? Vidas con Límites. Y estamos hablando en las últimas 2 semanas acerca de por qué son tan importantes los límites. Entonces, hoy vamos a casi que a finalizar, si Dios no nos habla algo más y no tengamos que extenderla de parte de Dios. Pero vamos a hoy a terminar con el tema y vamos a rematar la faena, como se dice, para que usted y yo podamos entender y ser equipados con los límites. Mire, iglesia, quiero decirles, los límites en la vida cristiana son de las cosas más importantes que usted debe de tener en cuenta. Y estamos en una generación que no quiere saber de límites y en una generación que no quiere respetarlos. Nosotros mismos hemos venido de hogares donde no los hemos visto y vemos que eso es lo que hay al día de hoy. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir con límites, porque los límites nos van a bendecir. Los límites nos van a bendecir. Entonces, hemos visto en las últimas predicaciones cosas como, por ejemplo, por qué los límites son buenos, por qué una persona sin límites es peligrosa. Cuando usted y yo no tenemos límites, somos peligrosos. Peligrosos para nuestro hogar, peligrosos para nuestra casa, peligrosos para nosotros mismos, peligrosos para una sociedad y sobre todo peligroso para la casa de Dios. Entonces es muy importante que usted entienda que los límites son tan importantes y es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta. De hecho, los grandes fracasos bíblicos fueron por falta de límites. Y quiero decirle esto, los grandes fracasos en su vida, casi y en la mía, es porque nos hemos saltado límites que no debimos haber saltado. Nos casamos con las personas que no éramos, comenzamos nuestra vida sexual antes, consumimos estupefacientes, drogas, nos emborrachamos y aparte de una cantidad de límites que ya habíamos roto en casa, nuestros padres lo hemos hecho con nuestros hijos y todo el dolor que podemos tener al día de hoy, muchas veces que tenemos ya acumulado, es el dolor de no haber o de haber pasado por los límites. Y dijimos hace 2 semanas que los límites tienen 2 consecuencias. Una, causan dolor. No tener límites causa dolor y causa que usted tenga que pagar un gran precio en su vida. Entonces quiero que piense en cuál es el precio que usted ha pagado en su vida y quiero que usted piense al día de hoy, y no quiero traerla a su mente malas memorias, pero son importantes para que usted quiera comenzar y dijo, Señor, no puedo volver a repetir esto en mi vida. Ahora, hemos también hablado acerca de cómo identificar esos límites. Eso fue la segunda predicación la semana pasada. Pero en todo eso hemos hablado de un concepto que hemos dicho y se le hemos llamado inclinar el corazón. Repita conmigo, inclinar. Más fuerte, inclinar el corazón. Entonces, en todo lo que hemos tocado acerca de los límites, hemos siempre mencionado que inclinar el corazón es lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a explicar en un momento qué es inclinar el corazón. Pero antes de explicarlo, yo quiero que vaya al principio bíblico que queremos resaltar el día de hoy, y es ese principio bíblico, anótelo allí o póngalo en sus notas, es cuando yo inclino mi corazón a Dios, Él me guía. Anótelo allí. Cuando yo inclino mi corazón, o sea, cuando usted y yo inclinamos el corazón a Dios, Él nos guía. Y eso es muy, muy importante. Y es muy importante porque ningún hombre, ninguna persona, Dios no puede guiarlo si usted primero no ha inclinado su corazón a Él. Es decir, si usted no le ha dado permiso. Ya vamos a hablar en un momento de qué es inclinar el corazón. Pero antes de eso, quiero que vaya conmigo, usted lo tiene allí, a Proverbios 21:1. Y quiero que note lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este principio. Dice, el corazón del rey, quiero que tache la palabra rey y coloque la palabra arriba, hombre. El corazón del hombre es como un río en las manos del Señor. Escuche qué precioso es lo que nos está diciendo el Señor. El corazón de una persona, el corazón del rey, el corazón del gobernante, el corazón suyo y el mío es como un río en las manos del Señor. ¿Es como qué? ¿Está aquí conmigo o no? ¿Es como qué? Es como un río. Es decir, mire lo que dice en la siguiente parte. Él lo dirige a donde Él quiere. Él lo dirige a donde Él quiere. Y quiero que resalte las palabras, es como un río. Y quiero que resalte las palabras, Él lo dirige como a donde Él quiere. Escuche, entonces, esto es la palabra y el principio bíblico de hoy. Quiero que usted piense, cuando usted deja que el corazón, que Dios guíe su corazón, Él lo comienza a mirar como guía los ríos. ¿Ha visto usted una montaña
y el valle y cómo pasan los ríos desde la montaña y cómo van guiando y el agua va pasando y se va saltando todo obstáculo. Y parece que esas rutas del agua están bien planeadas. Y usted dice, esto es maravilloso. Cuando usted ve cómo pasa por un lado de la montaña y ve lo organizado y ve cómo va pasando y sigue fluyendo y sigue fluyendo, así es el corazón de una persona cuando deja que Dios lo guíe. Entonces, si usted quiere hoy comenzar a dejarse y guiarlo y que Dios lo guíe como un río, como un afluente de agua en las manos del Señor, necesita dejarse guiar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso significa inclinar el corazón, ¿sí? Entonces, quiero darle una breve definición de qué es inclinar el corazón. Y usted tiene allí para anotarlo. Inclinar el corazón, la palabra inclinar no aparece en la Biblia, ¿sí? Aparece en la Biblia la palabra Dios inclinó su corazón, sobre todo en la Reina Valera. Pero inclinar el corazón es una palabra que estamos utilizando para entender que es disponer la mente para que siga a Dios. Entonces quiero que lo anote. Cuando hablamos de inclinar el corazón, estamos hablando de que usted disponga su corazón o su mente para que siga a Dios. En la Biblia, la palabra corazón no es el órgano del cuerpo. En la Biblia, palabra corazón es la mente, ¿sí? Entonces Dios usó esa palabra y la usó en la Biblia, Reina Valera, para que cada persona pudiera inclinar, para que cada persona pudiera disponer su corazón ante él, el oído, la mente, todo lo que tiene que ver con la voluntad para cumplir un propósito de Dios. Entonces quiero que piense eso tan hermoso. Dios nos pide que dispongamos el corazón para que alcancemos propósitos eternos, ¿sí? Y le voy a dar varios ejemplos. Tenemos el Abraham. ¿Quiere anotarlo? Anótelo. Abraham, antes de ser el padre de la fe, dispuso su corazón a Dios. La Biblia dice que Dios no encontró a otra persona, o que encontró a Abraham diferente a los demás. Ahora, ¿qué era lo diferente de Abraham? ¿Su manera de manejar las finanzas? No. ¿Qué era lo diferente? ¿Que viniera o que estuviera en una tierra lejana? No. Lo que estaba y lo que era diferente simplemente acerca de Abraham era que su corazón estaba dispuesto, ¿sí? Entonces Dios siempre va a empezar grandes cosas en su vida y en nuestras vidas a partir de que usted disponga su corazón. Pero también lo vemos en el caso de Nehemías. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías que él simplemente era el copero del rey y que comenzó cuando se dio cuenta que su nación entera estaba decayendo, su familia. Quiero que piensen en esto, los que están pensando en su vida, quiero que piensen en su hogar, cuando ven que sus hijos están mal, sus nietos, cuando ven que su matrimonio está súper caído y usted dice, no sé qué hacer. Bueno, fue lo mismo que le pasó a Nehemías. Y Nehemías era un trabajador del templo, era un copero del rey, era quizás la mano derecha del rey, uno de los hombres de protección, y Dios le dice a Nehemías, o más bien cuando Nehemías escucha, en su corazón simplemente se dispone. Y cuando usted lea el libro de Nehemías, es un libro maravilloso, se va a dar cuenta que Dios lleva a Nehemías, lo traslada de una nación como, qué sé yo, Europa, póngale en Londres y lo lleva directamente a su casa y reconstruye todo el país y vuelve lo que necesita el país, vuelve a fortalecerse, vuelve a volver la autoestima nacional y vuelve a restaurar la familia. Y eso es lo que hace un corazón que está dispuesto, inclinado a Dios. Pero si quiere anotar otro evento, es el caso de David. Dice la Biblia que David tenía el corazón parecido al de Dios. Ahora, ¿qué significa el corazón parecido al de Dios? Muchas veces he escuchado que era un hombre obediente. Sí, era obediente. Pero yo lo que creo es que a nivel personal es que David tenía su corazón inclinado con el de Dios. Él quería saber, él quería hacer las cosas de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que tenía inclinado el corazón, él decía en uno de los salmos, Señor, estoy deseando estar en tu casa. Y dice el ejemplo de, prefiero estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, ¿sí? Y lo que está hablando es, prefiero estar un momentito en el templo, Señor, y todo lo que yo soy aquí en vacaciones, ay, Señor, no me importa. Preferiría estar en la casa, en la iglesia, en tu templo. Estamos hablando de adoración, como en esos minutos donde estamos orando al Señor, que estar simplemente jugando fútbol hoy 20 o 30 horas, montando bicicleta o yendo de paseo. Digo, no, Señor, lo que me fascina
es estar en tu casa, lo que me encanta, lo que me gusta. Y eso quiere decir que David tenía el corazón inclinado al de Dios. ¿No le parece eso precioso? Entonces, eso cada cosa va demostrando en los grandes eventos que pasaron, y Dios utilizó a David porque tenía un corazón inclinado. Ahora, le voy a dar otro ejemplo, el ejemplo de Daniel. La Biblia dice que Daniel comenzó a inquirir, anótelo allí si quiere, comenzó a desear saber qué pasaba en el futuro, ¿sí? Y en el caso de Daniel, simplemente inclinó su corazón a Dios. Y dice Daniel, usted se lo puede imaginar, sentado un día y dijo, estaban desterrados, estaban fuera del pueblo, estaban viviendo en Babilonia. Y Daniel dice, ¿qué va a pasar en el futuro? Y simplemente está allí sentado y comienza a decir, y decide ayunar, decide comenzar a clamar y dijo, Señor, muéstranos. Y mire, quiero que piensen esto. Usted está en este momento pensando qué va a pasar en su futuro. ¿Me caso con la persona correcta? ¿No me caso con la persona correcta? ¿A quién escojo? ¿Esta novia? ¿Esta otra? Espero que usted no esté en esa posición. ¿Qué hizo? Fue disponer su corazón. Simplemente inclinó su corazón. Y comenzó a pasar en la vida de Daniel hasta el punto que lo que Dios le reveló a Daniel es toda la profecía y lo que se considera como la columna vertebral de la profecía. Imagínese eso, anótelo. Dios le reveló a Daniel, porque inclinó el corazón, la columna vertebral, la base de toda la profecía. Y Daniel no fue que fue un hombre súper espiritual, es claramente que fue espiritual, pero no era uno de esos hiper mega santos que eran gente, no, era simplemente personas comunes y corrientes que inclinaron su corazón. Entonces, quiero que anote allí, personas comunes y corrientes que inclinan su corazón. Entonces, eso es inclinar el corazón. Y eso quiero que usted lo tenga y quiero que se anime, quiero que usted al día de hoy diga, ¿cómo puedo inclinar mi corazón? Y hoy, cuando usted termine esta predicación, desee, Señor, quiero tener el corazón un poquito más inclinado al tuyo. Ahora, antes de hacer eso, quiero llevarlo entonces a cómo sé que mi corazón está inclinado. Y le voy a dar algunas verdades acerca de su corazón. Y le voy a dar verdades acerca del corazón inclinado. Y quiero llevarlo en esto porque sin estas verdades, usted no puede comprender quién puede y quién no puede tener el corazón inclinado. Y lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, recuerde, el corazón entonces inclinado es lo más importante que necesitamos para que usted sepa qué es lo que Dios quiere hacer. Ahora, en un paréntesis de lo que estamos hablando, tenemos que entender que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo, ¿sí? Usted, aunque usted quiera hoy, y usted me diga y se levante allá Jean-Pierre y diga, yo quiero que mi corazón sea inclinado, se levante Diana, se levante cualquiera que se levante y diga, yo quiero que mi corazón sea inclinado, no puede ser inclinado porque usted quiere. Es algo que viene de Dios. La inclinación del corazón es algo que viene, es una relación entre Dios, el hombre y Dios, pero tiene que ser iniciado por Dios. Ahora, quizás usted dice, bueno, pero ¿cómo hay gente que puede hacer y que ser moralmente buena, gente que es tan correcta y gente religiosa? Y quiero que entendamos una cosa, la mente, su mente puede hacer y puede copiar e imitar lo que hace el espíritu, ¿sí? Quiero que piensen esto. La mente es tan buena, la mente es tan capaz, el ser humano es tan capaz en su mente que puede copiar e imitar las cosas del espíritu. Pero inclinar el corazón es una cosa netamente espiritual. Usted se va a dar cuenta porque no es algo que nazca de usted, sino que es algo literalmente espiritual. Es algo que pasa en su vida que usted dice, esto solamente lo pudo haber provocado Dios. Entonces, por eso quiero darle algunas verdades. Ahora, usted dirá, quizás usted puede disciplinar su mente y diga, yo quiero hacer mi vida bien, yo quiero hacer yo quiero ser el mejor esposo, y son buenas cosas. Yo quiero ser el mejor cristiano, pero usted no puede ser y inclinar su corazón a no ser que Dios le coloque su toque espiritual, le haga y lo conecte espiritualmente. Y por eso es muy importante que usted entienda cómo se hace esto, ¿sí? Entonces, la mente religiosa puede utilizar la lógica, puede utilizar la vida académica, puede utilizar para vivir la vida cristiana, pero si Dios no lo hace, va a ser imposible. Entonces, quiero que vaya a sus notas un momento y vamos a la primera verdad acerca del corazón inclinado, ¿sí? Y la encontramos en 1 Corintios 2:14. La primera verdad es imposible que una persona entienda a Dios por sí misma. Quiero que lo anote allí. La primera verdad es imposible, anótelo allí. Es imposible que una persona
entienda a Dios por sí misma. Es imposible que usted incline el corazón por usted mismo. No funciona. No funciona aunque usted sea disciplinado, no funciona aunque usted sea muy elocuente, no funciona aunque usted sea muy buena persona. El inclinar el corazón de Dios, la respuesta de un corazón inclinado es algo que viene directamente de Dios. Por eso hay una preocupación que yo tengo y mire, voy a hacer el paréntesis aquí. Yo no sé si toda la iglesia, a mí como pastor, a mí me toca mirar la congregación en general y me toca mirar la vida de cada persona. Ese es el trabajo que Dios me ha dado. Me ha dado para supervisar el alma de ustedes y para supervisar la iglesia en general. Y como Él va conduciendo la iglesia, Él la va conduciendo en general. Yo no sé si lo estamos haciendo bien o no en muchos aspectos. Yo no sé si en la casa de Verónica tiene el corazón inclinado, si en la casa de Manu están haciéndolo, si allá el jovencito Omar respeta a Dios o no, si David y Vanessa lo hacen, si la gente que está dentro de la iglesia, André y todos, lo hacen. Lo único que yo sé es que si nosotros le pedimos a Dios e inclinamos el corazón, vamos a terminar haciendo lo que Él nos dice, ¿sí? Y esa es la visión de esto. La visión no es decirle a usted, tiene que hacerlo bien en su vida. Al pecador tiene que dejar de pecar ya. Y por supuesto, usted tiene que dejar de pecar. Pero yo lo estoy hablando es de que Dios nos incline, nos ayude a llevar y a pasar como un río nuestras almas para llegar al punto donde tenemos que llegar. ¿Estamos? Entonces no es algo que usted imite y es algo que Él tiene que dar. Por eso le digo que es imposible. Repita conmigo, imposible. Más fuerte, imposible. Que una persona entienda a Dios por sí misma. Es imposible que usted lo haga. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Ahora sí en sus notas. La persona mundana, y quiero que tache la palabra mundana, y quiero que coloque la persona sin Cristo, para que usted lo pueda entender. La persona sin Cristo es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Quiero que circule la palabra incapaz. Y repítalo conmigo, incapaz. Mire, si noto algo, los únicos que contestaron fueron las mujeres. ¿Saben por qué? Porque son capaces de hacer más de una cosa a la vez. Los hombres estaban simplemente escribiendo. Vamos a ver, repita conmigo, incapaz. ¿Vio que respondieron todos? Porque los hombres ya terminaron de escribir. Si no, no hubieran podido. Muy bien. Pero yo los entiendo. Yo también soy capaz, no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Bueno, escuchen esto. Entonces, la persona mundana, la persona sin Cristo es incapaz. Quiere decir, no es posible, dice Dios, que esa persona capte, entienda las cosas que proceden del Espíritu de Dios. Una persona sin Cristo no puede hacerlo, es incapaz, no hay cómo hacerlo. Las cosas espirituales solamente se pueden hacer cuando Dios las hace. Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Lo considera un absurdo. ¿Cómo lo considera? ¿Qué es absurdo? Locura. Dice, es imposible, esto no tiene sentido. Por eso cuando usted habla con una persona y le trata de explicar, una persona que no conoce a Dios, y le trata de explicar las cosas espirituales, la persona dice, no lo entiendo. Y si alguno dice lo entiendo, es que simplemente está concibiendo una parte que algo le da de lógica porque tiene algún tipo de conocimiento, pero no tiene un entendimiento espiritual. Ahora, note lo que dice. Y no alcanza a comprenderlo. Circulen las palabras absurdo y circulen las palabras no alcanza a comprenderlo. Note lo que sigue a continuación. Porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas. Y quiero que circulen las palabras solo a la luz del Espíritu. Solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Entonces, una persona por sí misma no puede tener el corazón inclinado. Tiene que ser un acto del Espíritu. Y usted tiene que entenderlo. Y eso es muy importante para usted y para mí. Porque la vida que Dios nos está pidiendo que vivamos es una vida espiritual. No es una vida física, no es una vida mental, no es una vida que yo entienda en un nivel académico. Es una cosa que va mucho más y trasciende más allá de lo que nosotros podemos comprender. Usted habrá podido ir a la universidad, usted habrá podido trabajar en varias cosas, usted será muy sagaz, usted tendrá un verbo muy bonito, usted podrá decir todo lo que sea, usted podrá haber hecho dinero, pero si no concibe, si el Espíritu Santo no le muestra lo espiritual, usted nunca lo comprenderá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Vamos a la siguiente verdad entonces.
Porque una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Anótelo allí. Porque una persona, la siguiente verdad, porque una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. ¿Sí? Repita conmigo, muerta. ¿Escucharon? ¿La voz de quién? Repita conmigo, muerta. Ahí estamos. Es una verdad. Está muerta espiritualmente. Entonces, escucha lo que dice. Porque, ¿por qué no puede entenderlas? Porque es una persona que está muerta, sin Cristo está muerta espiritualmente. No puede comprender. La Biblia dice que nosotros antes, usted y yo, antes de conocer a Jesús, estábamos muertos. Vaya conmigo a Colosenses 2:13 y mire lo que dice esta paráfrasis. Antes, ¿cuándo? Antes. ¿Cuándo? Antes. Entonces circúlelo, por favor. Antes, ustedes estaban muertos. ¿Cómo estaban? Muertos, circule la palabra muertos. Antes ustedes estaban muertos. No es una comparación, no es una analogía, no, es una verdad. Dice, antes ustedes estaban muertos. No dice, antes ustedes ahora, ustedes parecen como si antes estuvieran muertos. ¿Sí? Es como cuando una persona dijo, no entendía, pareces como muerto. No. Lo que está diciendo, ustedes estaban. Necesito que circule y subraye la palabra por debajo. Estaban. Ustedes estaban muertos. Estábamos muertos. Una persona sin Cristo está muerta. No está muerta físicamente, está muerta en el espíritu. El ser humano está hecho de cuerpo, alma y espíritu. Y esta parte del cuerpo, del espíritu, está muerta antes de conocer a Jesús. Y solamente cuando nace de nuevo es que esta parte vuelve a vivir. Por eso, cuando usted está hablando con alguien que no tiene a Cristo, esa persona no lo entiende. Y usted puede que le diga, y la persona puede tener una concepción académica. Puede ser una mente religiosa. ¿Qué quiere decir una mente religiosa? Bueno, me han enseñado la religión toda la vida y yo lo puedo hacer, pero nunca van a entender. Y el día que entienden, porque se abren sus ojos, porque Jesús los abre, ¡pum!, dicen, esto nunca lo había visto. Yo conozco gente que ha ido a la universidad a estudiar teología, ha estudiado filosofía, ha leído la Biblia y nunca la han podido entender. Y además le dicen, parece como algo tan raro, algo que yo no puedo comprender. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Ok? Ahora, mire lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Pues eran pecadores. ¿Por qué estábamos muertos? Éramos pecadores. Circula la palabra, eran pecadores. Y no formaban parte del pueblo de Dios. Circule la palabra, no formaban parte. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo. ¿Qué nos dio Dios? Vida. Dios nos da vida. Cuando Él viene a nosotros y nosotros ponemos nuestra confianza en Él, el Espíritu Santo nos da vida. Y usted comienza a creer. Es por eso a vivir. Por eso es que usted ahora tiene una vida totalmente diferente a la que tenía antes. Y usted dice, es como si estuviera como si fuera una nueva persona, dice la palabra de Dios. Y aunque hayan cosas que usted esté cambiando, hayan cosas que usted esté peleando en su vida, Él dice, son cosas que son nuevas en su vida. Entonces podemos descansar totalmente y plenamente en esa promesa. Y luego dice, y les ha perdonado todos sus pecados. Entonces, una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Si usted no tiene a Cristo y nos acompaña por primera vez, y es la primera vez que usted, el siguiente, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Y eso es un proceso, no es simplemente una oración. Comienza tal vez con una oración o con una invitación, pero usted ahora tiene que aprender a conocer a Jesús para que usted pueda tener esa nueva vida. De resto, usted está considerado muerto. No está considerado, usted está muerto si no tiene a Jesús. Por eso usted no comprende lo espiritual y por eso nuestro corazón no puede ser inclinado. Entonces, esto quiero que lo tenga muy claro. Lo voy a llevar entonces a la siguiente parte, a la siguiente verdad. Entonces es imposible que una persona incline el corazón sin la ayuda de Dios. Anótelo allí. Entonces es imposible que una persona incline el corazón sin la ayuda de Dios. Necesito que lo entienda, porque yo no le puedo asegurar que usted va a cumplir todo lo que Dios le diga, pero sí le puedo asegurar que si usted inclina su corazón, usted comenzará a cumplir lo que Dios le diga. Dios no está preocupado en cuántos usted le ha hecho. Ahí va David y 1, 2, 3, 4, como el conductor, el driving instructor, el
la persona que le hace el test de conducción. 1, como un examen, pasó. 2, 3, 4, David ha fallado en este. Y al final del día dice, 50-50. No. Usted, no le voy a asegurar, usted va a pecar, pero necesita inclinar el corazón. Entonces, lo que Dios está esperando no es que usted sea perfecto en cuanto a que todo lo haga excelentemente. Si no, no podríamos tener una vida con Dios. Dios, ¿qué está haciendo? Incline su corazón a mí para que yo los pueda guiar. Incline su corazón, disponga su corazón. Como Daniel dijo, y lo vamos a ver, es una de las promesas, desde el momento que comenzaste a disponer el corazón, yo te contesté. Entonces, no sé qué dificultad está pasando, cualquiera que esté pasando, grande, pequeña. Mire, Señor, hay algo que me pasa en mi corazón y me gusta robar, hay algo que me pasa, me gusta beber, me gusta mentir, me da rabia, siento, lo que sea que usted sienta o lo que sea que usted pase, comience a inclinar su corazón. Señor, tengo un problema con una adicción, comience a inclinar su corazón. Hay gente que me dice, tengo que dejarlo todo ya. Si lo puede dejar, hágalo. Pero si no, comience con inclinar su corazón. Tranquilo, Dios lo va a llevar al siguiente paso en su vida. Necesito que se llene de mucha esperanza. Tome aire, por favor. Respire profundo. Necesito que se llene de mucha esperanza, porque Dios quiere darle la esperanza el día de hoy. Pero ¿cómo lo va a hacer? Inclinando en su corazón. Miren, no soy buen papá, no soy buena mamá. Incline su corazón. Ese es el éxito de lo que estamos hablando. Ahora, entonces vamos a notar en esa verdad. Entonces, es imposible que una persona incline el corazón sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. Es imposible. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Salmo 127:1. Nos lo expresa de esta manera. Mire lo que dice Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Quiero que circule la palabra, si el Señor no construye. Y quiero que circulen las palabras, es una pérdida de tiempo. Si todo lo que usted está haciendo en su vida en este momento no es dado por Dios, no es ayudado por Dios, es una pérdida todo lo que usted está haciendo. Quiero que piensen, esto es una verdad supremamente grande y además lo confronta a uno. Mire lo que dice, si el Señor no construye la casa, si el Señor no está en medio de todo lo que usted está haciendo, si el Señor no está en medio de la disciplina a sus hijos, si el Señor no está en medio de su viaje, si el Señor no está en medio de su proyecto, aunque sea la iglesia, yo conozco iglesias donde el Señor no está presente en medio, o sea, de alguna iglesia, en una ocasión, no son todas, son muy poquitas, donde el Señor no está en medio de ese proyecto. En vano es que usted lo haga, en vano es que usted trabaje, no vale la pena que usted lo haga. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que inclinar su corazón. La vida cristiana no puede vivirse sin Dios. Anótelo. La vida cristiana no puede vivirse sin Dios. No puede vivirse sin Él. No sirve, no funciona. Es como querer encender un coche, como querer manejar un coche o un carro sin las llaves del coche o sin las llaves del carro. No, usted no puede encenderlo. Y usted se puede sentar allí a decir, imaginarse, voy a 2.500 kilómetros por hora. Y dice, ya me choqué, puede hacer todo lo que usted quiera en ese carro. Pero ese carro nunca se ha movido, ni se moverá. La vida cristiana es eso. En la vida normal, en la vida física, usted puede hacerlo. Usted puede en la vida laboral hacer lo que quiera. No tiene a Dios en consideración, no se preocupe. Pero todas esas obras van a caer en su momento. ¿Por qué van a caer? Porque Él dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. David, si el Señor no está en tu vida trabajando en este proyecto, en esta iglesia, lo que haces todos los días es una pérdida de tiempo. Ahora quiero que piensen estas cosas, qué cosas están en su vida en este momento que son una pérdida de tiempo. En las cosas en las que usted se encuentra luchando en contra de Dios, ¿por qué no cambia? ¿Qué es lo que pasa? Y quiero llevarlo a esto, casi en la gran mayoría de cosas usted no tiene el corazón inclinado a Dios. Intente dejar de beber sin el Señor. Es una pérdida de tiempo. Sí, usted se indisciplinó. Intente ir a hacer las cosas. Intente llevar un matrimonio sin Dios. Y usted sale del matrimonio cansado y dice, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo seguir adelante? Y es porque su corazón no está inclinado. Dios necesita entrar en esa vida. Note lo que sigue, la siguiente parte del versículo. Si el Señor no protege la ciudad,
protegerla con guardias no sirve para nada. Mire, usted le puede colocar todas las cámaras a su casa de seguridad. Si el Señor no está ahí, lo robo 1000 veces. El pastor el pastor que tenemos en Portugal es un hombre que su familia tiene un negocio de cámaras. Es uno de los negocios más conocidos allí, Securitas, algo así. Y entonces estábamos hablando un día y le dijo, ¿y valen las penas la cámara? Me dijo, no vale la pena. Digo, no vale la pena porque el ladrón llega tapado, entra, roba y entre que ha llegado la policía, todo. Mire, si su vida no está cuidada por el Señor, en vano la cuida usted. Pero si está cuidada por el Señor, usted puede hacer todo lo que necesita hacer. Pero ¿qué necesita? El corazón inclinado. ¿Amén? Muy bien, lo voy a llevar entonces a la siguiente verdad antes de que comencemos o que hablemos más bien de los 3 aspectos acerca de los síntomas o las señales. La última verdad es, Dios puede ayudar a la persona a inclinar el corazón. Anótelo allí. Dios puede ayudar a la persona a inclinar el corazón. Dios puede ayudar a la persona a inclinar el corazón. Lo bueno de todo lo que estamos diciendo y lo bueno de lo que Dios nos está llevando en las últimas semanas es, iglesia, yo los voy a ayudar. Mire, usted y yo nos sentamos frente a las finanzas y decimos es un desastre. Nos sentamos frente a nuestros hijos y decimos es un desastre. Nuestro matrimonio dice ya está acabado. Estamos comenzando un nuevo proyecto en Inglaterra y eso va a ser imposible. Todo parece imposible. Todo parece imposible. Pero cuando Dios entra y cuando usted cuenta con Dios en su vida, dirigiendo su corazón, inclinando su corazón a Él dice no hay ningún problema. Mire, nosotros hemos tratado con gente que ha salido del homosexualismo. Nosotros hemos tratado con gente que ha tenido, una vez traté con un hombre que tenía 3 millones, un hombre que trabajaba en malos negocios, tenía 3 millones de euros en deuda con una persona con la que había hecho mal. Y él se estaba arrepintiendo de su trabajo. De todas esas cosas se está volviendo al Señor. Y él dijo, si no pago los 3 millones, me quitan la vida. Y recuerdo que comenzamos a hablar y ese simplemente, sin saberlo, inclinó su corazón a Dios y Dios comenzó a resolver cada uno de los casos que tenía ese hombre. Usted se preguntará, ¿cómo pasó? Dios se encarga de todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace, inclinando el corazón al ser humano para alcanzar lo que tiene que hacer. Entonces, quiero que ponga un momento, la pausa en este momento. No importa si es bueno o si es malo. Nosotros no estamos preocupados si usted viene de un pasado donde le pasó lo que usted es inimaginable y lo indecible. Yo creo que uno en la vida cristiana como pastor escucha de todo. Y escucha cosas que uno dice, pueden ser, no pueden ser, cosas que uno dice, wow. Y se sorprende de muchas cosas. Pero siempre hemos tenido a un Dios redentor. Y es un Dios que siempre ha entrado, sin importar qué pasa con la persona, ha entrado a ayudarle a resolver sus conflictos. Pero comenzó con un corazón inclinado. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor, sí. Este Dios que tenemos es redentor y está dispuesto en su vida en este momento. Pero solamente falta una parte, su corazón y mi corazón. Entonces, vaya a primera de Juan 5:14 y mire lo que dice. La seguridad que tenemos, repita conmigo, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Repítalo fuerte, Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Dele un aplauso a Dios, por favor, ¿cómo no, no? Quiero que circule las palabras y la resalte. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Pero circule la palabra, la seguridad que tenemos. Por favor, aprópiense de esa palabra y diga, Señor, la seguridad que yo tengo. Mire, Señor, tengo acreedores, tengo esto, tengo aquí, tengo enfermedades, tengo cualquier situación, pero la seguridad que yo tengo es esta. Ahora repítalo conmigo, la seguridad que yo tengo es Cristo. Oh, eso se merece otro aplauso, Señor, ¿sí? Digno de alabar. Entonces quiero que piense en este momento en todo lo que pueda estar pasando. Usted se puede sentir mal por dentro, puede pasar varias cosas y usted esté batallando con pensamientos, pero aférrese a que la seguridad que usted tiene es esta. La seguridad que usted tiene es que Dios está dispuesto a entrar en cada momento. Hace unos días estaba con una señora que le estábamos ayudando en Colombia y hablamos con la señora
y ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar y de repente yo no la conocía de mucho y le dije, ¿me dejas orar por ti? Y me dijo, claro, bueno, por supuesto. Y como lo último, ¿no? Y comenzamos, oramos y le dije, Señor, por favor, quita esa tristeza. Esa mujer me llamó ayer, después de 2 semanas, y me dijo, pastor, no sé qué me pasó, pero hoy he dejado de llorar de la manera, esa tristeza tan profunda que tenía, se me ha quitado. Y me sorprende cómo Dios, a través de una llamada telefónica y simplemente una llamada y una palabra, y no fue porque oró el pastor, no, fue que el pastor, en este caso David, tenía el corazón inclinado a algo. Entonces quiero que piense, todo lo que usted y yo tenemos simplemente por tener en corazón, Señor, tú puedes hacerlo y voy a intentarlo en tu nombre. ¿Lo puede pensar? Entonces quiero que analice su situación, lo grande o lo pequeña, y que se llene de mucha esperanza, porque Dios le va a traer esa esperanza al día de hoy. ¿Amén? Muy bien, entonces le voy a dar ahora rápidamente, tres señales que le van a indicar cómo sabe usted que su corazón está inclinado. 3 señales que le van a indicar cómo sabe usted que su corazón está inclinado. ¿Sí? Y piensen en estas 3 señales y voy rápidamente por él. Ahora, pastor, listo, ya sé que mi corazón se tiene que inclinar, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora, le voy a dar esas señales, 3 señales muy rápidas de que usted sabe que su corazón está inclinado. La primera señal es cuando usted sabe, cómo sabe que su corazón está inclinado, cuando usted quiere ser dirigido por Dios. La primera es, quiero ser dirigido por Dios. Entonces, bueno, yo he orado el día de hoy, he dicho, Señor, guíame por un paso, guíame por el otro, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo voy a saber que tú has inclinado mi corazón? ¿Sí? Y lo primero es que usted va a tener deseo de ser inclinado por Dios. Cuando usted está inclinado por Dios, usted tiene un deseo profundo. Hay un deseo de hacer su voluntad. Es algo que le pasa. Es algo que usted tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque usted está inclinando su corazón. Es el tema del libre albedrío. Mire, hay una cosa que Dios siempre va a tener en cuenta con nosotros. Y no me canso de repetirlo, y usted va a necesitar saber este argumento toda su vida cristiana. Dios siempre va a respetar su libertad. Dios a nadie va a obligar. Y me sorprende porque uno a veces se ve como padre, y yo veo a estos jóvenes cuando eran más pequeños, y ahora mi hija, que es bien pequeña o más pequeña que ellos, ahora tiene 12, y yo de repente la veo y si está haciendo algo malo, yo le quito lo que está haciendo. Pero Dios no. Dios lo que hace con nosotros es respetarnos y dice, ¿quieres hacerlo? No hay ningún problema. Te pido que no lo hagas. Dios está de alguna manera siempre Dios hizo una promesa, vamos a decirlo a sí mismo, y dijo, nunca voy a pasar sobre la elección de cada persona. Lo que ellos elijan lo voy a respetar. Sea bueno, mire qué doloroso es esto, sea bueno o sea malo. ¿Se atrevería usted a hacer esto? Que usted diga a sus hijos, nunca, siempre voy a respetar lo que quieran mis hijos, sea bueno o sea malo. Antes de que estén haciendo algo malo, usted está ya trayéndolos y entrándolos. Venga para acá, jovencito, cuidadito con lo que va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene mucho temor, pero Dios dice, es algo que yo me he propuesto a mí mismo. Y quiero que sepa que eso va a ser hasta el día de hoy. Si usted hoy decide no creer en Dios, Dios lo va a respetar. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a pasar por su libre albedrío. De la misma manera, su libre albedrío siempre tendrá una consecuencia. Y mire esto, escuche lo que le voy a decir. Y aunque usted tenga una consecuencia mala en su vida, Dios va a utilizar, mire la belleza de nuestro Dios. Dios va a utilizar esa mala decisión que usted tomó para ayudarlo. Ahora, ¿quiere decir esto que usted puede pecar y hacer lo que quiera? No lo haga, porque le va a doler. Y Dios no va a impedir muchas veces el dolor, porque el dolor va a cambiar su parecer. Pero lo primero que usted necesita es entender que su corazón tiene que ser inclinado. Entonces, la primera reacción o la primera señal de una persona que tiene el corazón inclinado es que quiere hacer lo que Dios dice, quiere ser dirigido. Señor, dímelo. Es como cuando una persona ha pasado por un cáncer o está pasando por un cáncer, una situación que ya no puede dominar. La persona se quiebra delante de Dios, cae de rodillas y dice, Señor, no puedo más, dirígeme. Ahí esa persona se inclina su corazón. Lo triste de esto es que muchas veces nos inclina el dolor y no nos inclina lo que Él ya dice. ¿Sí? Quiero que lo sepa, quiero que lo piense. ¿Cuándo han sido esos momentos donde usted ha vuelto un giro de 180, no de 180, de 90 grados? 90 grados, ¿sí? Sí,
no, de 360 a 180 grados, en su vida, casi siempre es cuando usted entró en un momento de dificultad. Allí se paró y se volvió a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es que usted inclinó su corazón hacia Dios y Dios lo sabe. Le pasó con el hijo pródigo, le pasó con todos los hombres de la Biblia. Israel la embarraba y volvía su corazón a Dios. Se le volvía a olvidar. La embarraba y volvía su corazón. Ese es el libro de Jueces, el libro de Reyes, el libro de las historias de Israel. Entonces, quiero que piensen esto. Lo primero que tiene que haber en usted es un corazón que quiera, que decida, que quiera ser dirigido por Dios. Y vaya conmigo al Salmo 37, versículo 4. Dios nunca lo va a obligar, Dios nunca va a ir en contra de su voluntad. Dios no es autoritario, Dios no esclaviza. Mire, cuando hay personas que vienen y dicen, no, es que Dios es un Dios que me quiere y me quiere decir lo que yo haga y me está colocando normas, no sabe quién es Dios. Se lo prometo, no sabe quién es Dios. Dios no esclaviza, Dios no es autoritario, este no es Dios. Pero quien sí esclaviza y quien es autoritario es Satanás. Si usted está esclavizado en este momento en su vida frente a una adicción, no es Dios. Eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás. Usted está pegado y no puede soltar el alcohol y su familia no tiene libertad y no tiene libertad en los aspectos de su vida. Ese no es Dios. Al contrario, lo que Dios le está diciendo, suéltalo, 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 suéltalo. Pero está respetando su libre albedrío. Señor, ¿pero por qué no lo haces? Porque Él está respetando su libre albedrío. Entonces, note lo que dice Salmo 37, 4. Pon tu delicia en el Señor. Solamente esto. ¿Usted puede pensar esto? Mira, vamos a leerlo todo y volvemos a analizarlo. Dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Piensa en eso. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Quiero que piensen eso. ¿Cómo puede ser que la respuesta a la oración es que Dios sea mi delicia? Solamente porque la delicia es aquello a lo que nosotros le inclinamos el corazón. ¿Qué pasa cuando a usted le gusta dulce? Usted se inclina hacia eso. Cuando a usted le gusta un deporte, cuando a usted le gusta, usted lo que tiene es inclinado su corazón hacia esas cosas. Mire, aquellos que están pasando por una dificultad, vuelvo y digo, de algún tipo de adicción, tienen el corazón inclinado hacia esa adicción. Pero Él dice, pongan su corazón, que su delicia sea yo, y entonces voy a contestar sus oraciones. ¿Estamos? Entonces, la primera razón, quiero que circule la palabra, pon tu delicia en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Entonces quiero que piense ahora, Señor, ¿cómo puedo yo enamorarme de ti? ¿Cómo puedo yo enamorarme de tal manera que me guste hacer lo que quieras? No hay nada que le guste más a un papá que sus hijos hagan lo que él quiere. Un papá es satisfecho, digo, quiero que mi hijo vaya a la universidad. Y ese papá se siente y dice, mira, lo único, de hecho, muchos de ustedes, antes de conocer a Cristo, el pensamiento era, quiero que mi hijo termine la universidad. Desde que ese muchacho me presente que ya tiene su vida, su educación completa y un trabajo, yo estoy tranquilo. Lo que quiere es hacer su voluntad. ¿Estamos? Lo que Dios quiere es que nosotros amemos lo que Él quiere. El secreto del rey David era que amaba lo que Dios quería. Muchas veces me preguntan, ¿por qué amamos a Israel como iglesia? Y la única respuesta que yo doy, o una de las respuestas más contundentes que yo tengo en mi corazón, es que Dios ama a Israel. Simplemente por eso. ¿Amén? Amén. ¿No ama usted a aquellos que aman sus hijos? Cuando usted ama lo que Dios ama, su corazón se inclina. Entonces, ahora, deténgase en este momento. ¿Está usted amando lo que Dios ama? Ahora, ¿qué ama Dios? La gente perdida, la vida de oración, la vida en el templo, la casa de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque amaba las cosas que Dios amaba. De hecho, él puede haber escrito este salmo, no lo sé yo, creo que sí, y escribe, pon tus delicias en el Señor. David lo que está diciendo, el día que comencé a amar lo que Dios amaba, Dios comenzó a contestar todas mis oraciones. El día, ¿usted quiere saber cómo le saca a niños jóvenes? ¿Quiere saber cómo le sacan el bolsillo a sus padres? Dele un beso. Gaby, ciérrate los oídos. Dele un beso a su papá. Vaya, haga lo que él hace. ¿Y qué hace el papá? Lo que quiera. Eso no es. Cuando ese hijo lo ve obediente, digo, has hecho todo lo que he querido, ¿vale? ¿Qué necesitas? Pero cuando ese hijo es rebelde, ¿qué hace el papá?
pone sus y se pone y la relación se daña. Pero cuando el hijo hace lo que Dios pide o lo que el padre pide, tiene todo. Usted le daría a todos sus hijos. Yo conozco a algunos de ustedes, padre, dijo, mira, mi hijo se ha portado en esto y yo le voy a dar todo lo que necesita. Tome un carro, muchacho. ¿Así es o no? Y la mamá le da lo que sea. ¿Sabe por qué? Se levanta temprano, va hasta tarde, no importa, porque su corazón está inclinado. ¿Amén? Dele un aplauso a Dios. Venga. Entonces, la primera señal de que usted tiene el corazón inclinado es que usted quiere ser dirigido por Dios. Lo voy a llevar a la segunda señal. La segunda señal de que usted tiene el corazón inclinado es cuando tiene conflictos internos debido a la lucha espiritual. Es cuando tiene conflictos internos debido a la lucha espiritual. Pastor, uy, yo pensé que esto era fácil, simplemente el corazón. No. Mire, si usted no tiene conflictos internos debido a la lucha espiritual, quiero que sepa esto. Puede que usted no esté, su corazón no está inclinado con el de Dios. ¿Sí? Le voy a explicar esto de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:5. Mire lo que dice. Cuando llegamos a Macedonia, es el segundo versículo. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Repita conmigo, no hubo, más fuerte, no hubo descanso para nosotros. Quiero que circule las palabras, no hubo descanso para nosotros. El hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, casi siempre está luchando por dentro, no tiene descanso. Ahora, pastor, ¿por qué no tiene descanso? ¿Sí? Porque siente una lucha espiritual entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Alguien pregunta y se levanta y me dice, pero yo estoy, pastor, usted me puede decir, ¿estoy con Cristo o no estoy con Cristo? Digo, ¿por qué me dices? Porque siento unas luchas internas. Quiero que sepa esto. Una de las razones que usted está sintiendo esas luchas internas es que Dios está en su corazón trabajando. Pero una persona en la iglesia, en el camino de Dios, que no tenga luchas internas, me preocupa muchísimo. Ahora, no estoy diciendo que todas las semanas usted tenga que tener una lucha interna, pero usted tiene que continuamente batallar por dentro. Y Pablo lo dice, cuando estábamos de misiones, dijo, no descansamos. Ahora, no estoy diciendo que no descansamos en el espíritu. Usted llega a descansar en el espíritu, pero emocionalmente hay una lucha. Siempre hay un tira y jale. El tira y jale que hay es su corazón. Y note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Enfrentamos conflictos de todos lados. Repita conmigo, conflictos de todos lados. Circule la palabra. Enfrentamos conflictos de todos lados. Con batallas por fuera y temores por dentro. Batallas por fuera y temores por dentro. Quiero que circule esos dos verbos o esas dos frases. Batallas por fuera, temores por dentro. El creyente siempre está batallando por fuera y por dentro. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y este mundo está en lucha en contra de Dios. Ahora, entonces, ¿quiere saber si usted está haciendo la voluntad de Dios? Tiene que tener una lucha interna. Y una lucha interna que le diga, ¿cómo puedo yo, Señor, dejar esto? Tiene que tener una lucha con su pecado, tiene que tener una lucha con la voluntad, tiene que intentar. Y son de las cosas más difíciles que hay en la vida cristiana. Entonces, si usted no está luchando, preocúpese. Mire, vaya conmigo al segundo versículo, lo tiene, o es el primer versículo que usted tiene allí en 2 de Pedro 2:7. Hasta el peor de los creyentes, cuando digo el peor, estamos hablando del creyente que vive miserablemente, el más pecador, el que quiere continuar más bien pecando, habla de esto en 2 de Pedro 2:7, versículo 8. Bueno, vamos al versículo 7, usted no lo tiene allí, pero se lo voy a leer. Dice, sin embargo, hablando de Lot, en el peor momento de Lot vivía en Sodoma. Estaba fuera totalmente la voluntad de Dios, pero Lot era un hijo de Dios. Y mire lo que dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Quiero que circulen las palabras, era un hombre recto. Cuando la palabra de Dios dice, era un hombre recto, quiere decir que era un creyente. Y vivía en Sodoma, vivía mal. ¿Pero cómo vivía? Mal. Note lo que dice el versículo 8. Así es, Lot era un hombre recto. Pero aquí viene el punto, atormentado en su alma
por la perversión que veía y oía a diario. Y quiero que circulen las palabras atormentado en su alma. Atormentado en su alma es conflictos por dentro, conflictos por fuera. Es decir, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo Señor, ¿cómo puedo ser mal marido? Señor, ¿cómo puedo ser mal papá? ¿Qué es lo que me pasa? Señor, quítalo. Y usted en algún momento quiere hasta que el Señor le meta la mano en su alma, le quite su alma y le ponga la alma de él. Pero si esto no está pasando, quizás usted, su corazón no está inclinado a Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque su deseo por buscar la voluntad de Dios lo hace atormentarse muchas veces. Señor, ¿será que estoy haciendo lo que tú me dices? ¿Será? Y usted tiene que buscar a Dios que le diga, estás tranquilo. Y uno dice, Señor, gracias. Porque usted está viviendo por fe, no por vista. Y usted dice, Señor, ¿será que estoy haciendo? ¿Será que este es el paso correcto? ¿Será que este es este otro? Y usted busca a sus autoridades, busca la palabra, Señor, confírmamelo. Y Dios le dice, tranquilo, hijo mío, tengo complacencia en ti. Y su alma descansa. Pero ese conflicto es bueno, aunque no sea bueno para usted y para mí. Tiene que estar. Si ese conflicto no está, el no estar es muy peligroso. Porque quiere decir que a usted no le importa. Nuestra tendencia es a querer hacer todo lo contrario de Dios. Quiero que lo sepa, su tendencia y mi tendencia es hacer todo lo contrario de Dios. Por eso sé que mi corazón está inclinado cuando deseo hacer su voluntad, pero inmediatamente deseo hacer su voluntad, yo no quiero pecar más. Yo no quiero hacerlo mal. Yo entro en un conflicto. ¿Qué me pasa, Señor? Antes me fascinaba y hay momentos donde usted le va a tener que decir, Señor, amo el pecado. No lo entiendo por qué lo amo. Pablo lo dice en Romanos 6, amo el pecado, Señor, quiero irme, quiero hacer esto, quiero robar, quiero mentir, quiero gritar, quiero fornicar, quiero abusar de las drogas, quiero beber, quiero hacer todo, pero ese amo el pecado te lo digo para que me lo quites, porque me estoy sincerando contigo, no para que me continúes dando, sino para que me lo quites. Si ese conflicto no está todavía, entonces su corazón todavía no está inclinándose a él. Entonces quiero que piense esta semana, ¿qué conflicto ha tenido en su mente? Y si no tiene conflicto, no es que usted ore, Señor, dame entonces un conflicto para yo tener algo que decirle al pastor el fin de semana. No, lo que tiene que decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando usted intente hacer la voluntad de Dios, en su corazón va a venir un conflicto tremendo. Porque usted y yo no vamos a querer hacerlo. Les he contado muchas veces, yo no quiero obedecer muchas veces. Algunos me dicen y me dicen, ay, es que usted no me entiende. Yo no quiero obedecer. Pues yo tampoco quiero obedecer. Pero así, no una, sino montones de veces yo no quiero obedecer. Entonces la diferencia no está en que usted sienta o no sienta lo mismo. Yo siento lo que usted siente. La diferencia está en que yo quiero que mi corazón se incline al Señor. Y no quiero obedecer, pero Señor, necesito obedecerte. Y me arrodillo y cuando ya no tengo momentos y ya no tengo salidas, le digo, Señor, como quítame, llévame contigo para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Ese conflicto es importante. Amén. Vaya entonces conmigo al tercer punto y con este ya terminamos. La tercer señal de que usted está inclinando su corazón a Dios es que usted quiere dejar de pecar. Anótelo allí. Usted quiere dejar de pecar. Es la tercer señal de que usted está inclinando su corazón a Dios. Y es una de las marcas más definidas de una persona. Ahora, no estoy diciendo que usted dice, Señor, me gustaría, también estoy diciendo esto, pero no es ese tipo de pecado que usted dice, me gustaría dejar de pecar de todo lo que yo he hecho. Un día me gustaría dejar de robar. No. Estoy hablando de que debido a que usted está inclinando su corazón, usted no quiere hacer nada malo con Dios. Usted no quiere fallarle a Dios. Como usted no quiere fallarle a Dios, usted dice, Señor, necesito que hagas algo. Necesito que hagas algo en mi interior y no quiero dejar de pecar. Mire, ¿saben cómo sé que una persona quiere y está el corazón inclinado a Dios? Muchas veces considera algo muy pequeño como pecado y se atormenta. Pero no estoy hablando de la culpabilidad satánica, porque muchas veces estamos aprendiendo a lidiar con lo que Sandy nos hablaba en la vigilia acerca del rechazo, que nos estamos golpeando nosotros. No estoy hablando de eso. En el proceso de buscar la voluntad de Dios, usted comienza a decir, Señor, ay papá, otra vez cae en esta vaina. ¿Por qué?
y usted simplemente quiere dejar de pecar. Entonces hay gente que me ha buscado y me dice, esto lo hice y pensé mal, para mí es pecado. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo tengo que confesarle algo, tengo que pedirle perdón, porque el día de ayer o hace días pensé mal acerca de esto y de esto. Y cuando lo dicen, uno quisiera que la persona no sintiera ningún dolor, pero ya Dios ha puesto el dolor. ¿Por qué lo ha puesto? Porque necesita buscar la voluntad de Dios. Entonces note lo que dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Hijitos, ¿qué les dice? Hijitos, esto se lo está diciendo a los hijos. No dejen que nadie los engañe. Circule las palabras, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Cristo es justo. Vamos al versículo 9. Ninguno que sea hijo de Dios continúa pecando, continúa en el pecado, pues tiene la vida, la nueva vida que Dios le dio, y por eso no puede seguir pecando. Miren, no es que la persona no haga algo, es que su corazón se siente afligido. Entonces quiero preguntarle esta semana, en estos momentos, y hágase un examen para saber si usted está buscando, si su corazón está inclinado a Dios. ¿Está usted afligido por su pecado? Que esas cosas pequeñas que le están pasando en su vida, usted quisiera evitarlas. No estoy hablando de una mente melancólica que cree que todo está mal. Estoy hablando de una persona que está queriendo con todo su corazón hacer la voluntad de Dios. Note lo que dice Salmo 139 en el versículo 23. Este es el rey David diciendo: examíname, oh Dios. Circule la palabra examíname. Examíname, oh Dios. La gran mayoría de personas que están con el corazón inclinado, y ese es el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, no dice, ¿pecaron ellos? Dice, Señor, examíname, algo no puede ser. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Qué me pasa, Señor? ¿Qué es lo que me pasa por dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que me está pasando, Señor? Porque no sé si estoy aprendiendo y quiero hacerlo bien. Pero note lo que dice la siguiente parte: conoce mi corazón, conóceme. Señor, por favor, investígame a fondo. Señor, necesito que me investigues a fondo. Miren, hay cosas que no son un pecado grave para muchos, pero cuando yo me miro al espejo digo, esto yo no me lo puedo permitir. Y llego a la raíz más profunda de que simplemente una contestación mala, o simplemente una contestación a veces buena, yo sé que la estoy haciendo mal. Entonces veo mi autoridad y me pregunta algo, las personas que están sobre mí, mis pastores, y me dicen algo, y yo sé que en mi corazón está haciendo algo mal. Y le respondí bien. Nadie diría que David tenía rebeldía. Y usted lo sabe. Hay momentos en su vida donde nadie diría que usted está pasando esa circunstancia y está luchando. Pero usted sabe que su corazón está inclinado cuando usted se voltea y dice, Señor, ¿qué acabo de hacer? Y entonces dice, como dice David, examíname, Señor. Quita esto, Señor. Examíname, conóceme, pruébame. Conoce los pensamientos que me inquietan. Usted comienza a investigar por dentro. No quiere pecar. No se trata de que usted beba, se emborrache, se acueste o no. Se trata en este momento de que lo más profundo de su corazón, usted no quiere estar mal con Dios. Usted no quiere que la relación vaya mal. Usted no quiere que nada se interponga entre usted y él. Y ahí usted sabe que el corazón está inclinado. Si a usted no le importa que cualquier cosa se meta, su corazón no está inclinado. Pero cuando usted no quiere nada y lucha y se siente mal y entra en una aflicción profunda de su corazón, porque su corazón algo se está interponiendo entre usted y Dios, usted sabe que su corazón está inclinado. Y note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Mira los pensamientos que me inquietan. Versículo 4. Señálame, Señor, cualquier cosa en mí que te ofenda. Le hago una pregunta: ¿qué le ha ofendido a Dios esta semana? Pruebe si su corazón está inclinado y trate de recordar si esta semana, la semana pasada, hubieron cosas en su mente que quitaron a Dios y usted dijo, esto le ofende a Dios. Pero cosas internas son actitudes. Esas son las actitudes que usted tiene que entrenar en sus hijos.
Por eso es que entrenamos con las actitudes, porque el día de mañana le decimos a Dios con una mala actitud. Mire, pregúntese y mire lo que termina diciéndole David: y guíame por el camino de vida eterna. Usted quiere ser guiado. ¿Cuál es el camino de vida eterna? El camino que Él tiene para usted. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Porque su corazón, cualquier cosita usted la detecta. Pastor, usted es melancólico. No tiene que ver con la melancolía. Tiene que ver con tener un corazón dispuesto. Cuando usted llega a este punto, usted va a entender que no le quiere ni contestar a su esposa mal. Usted no le va a querer contestar a su esposo mal, porque su comunión a sus padres, usted se va a preguntar: no puedo dañar esto porque mi relación con Dios está dañada primero. Y entonces su corazón inclinado a Dios va a ser guiado por Dios. Por eso el hombre que Dios guía está en conflictos. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie porque se me acabó el tiempo y vamos a repartir la Santa Cena. Quiero dejarlo con una promesa esta mañana. La promesa de Dios, si inclina su corazón a Él, y si lo quiere anotar un momento, escuche lo que dice. Quiero que ponga sus ojos atentos mientras que recibe la Santa Cena. Dice en el Daniel 10:12: entonces me dijo Daniel. ¿Cómo quisiera que en este momento usted cambiara el nombre de Daniel por David, por Mauricio, por Camilo, por Caterine? Entonces me dijo David: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, escuche qué palabras tan hermosas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, no fue el primer día que entendió, fue el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Quiero que cierre sus ojos un momento, ¿sí? Bueno, están repartiendo la Santa Cena y recíbala en un momento, pero quiero que piensen esto. Dios nos dice, y esta es su promesa: entonces me dijo, no temas, desde el primer día que inclinaste tu corazón, que lo dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ya has sido escuchado. Y yo he venido a por ti. Y yo he venido por tu situación. Y yo he venido por la dificultad. Y yo he venido por tu pecado. Y yo he venido a buscarte. Y yo he venido a ayudarte en medio de la disciplina, en medio de la cosecha mala, en medio de la situación incorrecta, en medio de lo que no puedes explicar. Dios dice: yo he venido porque dispusiste tu corazón desde el primer día. Y es sorprendente eso para usted y para mí. Señor, ¿desde el primer día o desde el día que me porté bien? Y Él dice: desde el primer día. Ni siquiera Abraham había levantado su mano contra ese chico y Dios ya le había dicho: tú estás justificado. Padre, estamos acá esta mañana delante de ti. Señor, somos hombres y mujeres que tú has llamado. No hemos venido nosotros por nosotros mismos. No hemos venido porque podamos y sepamos buscarte. Perdona nuestra arrogancia. Perdona nuestra arrogancia cuando decimos que nosotros te buscamos a ti. Aceptamos y entendemos que nosotros mismos no queremos ni buscarte. Pero tú has sido muy bueno con nosotros. Y nosotros hemos encontrado favor contigo. Y tú estás a favor nuestro. No estás en nuestra contra. Pero esta mañana nos dice que inclinemos el corazón. Señor, y yo no tengo más palabras que decirle a este pueblo. Ahora eres tú, Señor. Aquí están los corazones que queremos hacer tu voluntad. Y queremos que nos inclines. Que inclines la iglesia. Que inclines las familias. Que inclines los hijos, los padres, las esposas, los esposos. Que inclines los estudiantes, los trabajadores. Que inclines los que sirven en tu casa. Los pastores. Pero que nos inclines, Señor. Señor, reconocemos que si tú no edificas nuestras casas, en vano lo hacemos nosotros.
es en vano totalmente. Hemos perdido nuestro tiempo. Pero que si disponemos nuestro corazón, tú vas a hacer todo lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor. En la intimidad de nuestro corazón escuchamos tu voz. Gracias. Señor, queremos sellar esta palabra que tú nos has dado, amarrarla, entenderla, limpiarla, recibirla, creerla con la Santa Cena, Señor. Queremos recordar que tú moriste por nosotros, que tu cuerpo murió, fue quitado para que nosotros tuviéramos un cuerpo nuevo, una vida nueva, que tu sangre fue derramada para que nosotros fuéramos perdonados. Y Señor, queremos aceptarlo. Y esta mañana, conforme a lo que tú hiciste, nosotros volvemos a decir, aquí está nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.